Hasta el viernes a la Buenísimo. noche tenés tiempo de entregar la primera parte de la entrega. Buenísimo, Sobre todo, porque este Mercedes, mes es muy sí. difícil, está complicado tener ¿Cómo? tiempo que está complicado tener tiempo para el trabajo, pero porque es diciembre. Sí, sí, no, lo sabemos por eso mismo, como que decimos, ¿viste? También somos muy pocos por eso mismo. Eh, la idea es que, acordate que la primera entrega es como un boceto de lo que va a ser la entrega final, o sea, no te tenés que hacer tanto, es más que nada, bueno, pensar la idea, escribirla un poco para que nosotros la podamos entender y compartirnos si podés las bases y Sí, no, eso el lo tengo. tablero con la... En realidad sí me Sí, trabé en un momento en Power Query, digamos, porque sí. entiendo que puedo sacar los null, los puedo filtrar, pero hay algunos null que me gustaría modificarlos. Solo uno, ponele, no todos los null, capaz uno, modificarlo, poner alguna otra cosita. Y se me está complicando con eso, es una pavada, pero no lo pude hacer por ahora. Bueno, si te parece, Joaco, por ahí te puede mostrar cómo hacerlo para que Dale, ya buenísimo. te quede. Aprovechemos porque somos poquitos, así que bastante Sí, personalizada la clase va a ser. Joaco, si querés Sí, sí, arrancar con eso. totalmente. Eh, ¿Les Ay, parece que yo arrancamos no te con...? no se escucho bien, escucha bien. Joaco. Me había olvidado de bajar el micrófono. ¿Ahí Listo, se escucha genial. mejor? ¿Está Sí, mejor? ahí se Sí, escuchaba mejor. bien. Joya. Bueno, ¿cómo están? Vamos a arrancar. En query exactamente, ¿qué sería respecto a los nulos? A ver, vamos a empezar un poquito con teoría. Prometo que va a ser lo más práctico posible. Pero en query, normalmente cuando tenemos nulos, quiere decir, pueden ser varias cosas. Pueden ser un problema de formato, puede ser un valor calculado, puede ser una diferencia con el resto de valores y por eso lo marca como nulo o como error. En general, query, cuando nosotros apretamos en el error que nos va a aparecer en la parte inferior, abajo de la amplitud de valores, nos va a decir cuál es el inconveniente. O tal vez simplemente es un blanco. En el caso de que sea un tema de formato, lo que se puede hacer es pasarle un formato previo, que es algo que en general nosotros tenemos que hacer con los cálculos elaborados, por ejemplo, con los números decimales, o cuando tenemos una mezcla de decimales y números enteros. Y para que no lo convierta el punto en coma o viceversa, lo hacemos así y reemplazamos el valor desde la herramienta superior que vimos en las clases previas, que igual si alguien no recuerda lo podemos repasar, no hay ningún tipo de inconveniente. eh, y desde ahí reemplazamos el valor que necesitamos como si fuese un Excel. Dependiendo en qué consista tu error, es cómo lo vamos a resolver. En mi caso es un dato vacío Ujú. que a mí me gustaría llenarlo, digamos. Quiero muchos nulos, ahí tengo algunos datos vacíos que los nulos los voy a filtrar, pero hay algunos en particular que me gustaría llenarlos en formato, o sea, es cualitativo. Bien, bien. Eh, Sobre la misma columna no podés modificar un blanco por un valor en casos específicos, pero lo que sí podés hacer es crear una columna condicional. Ahora vamos a ver. Em, O por sea que si ejemplo, yo quisiera llenarlo, tendría que completarlo en Excel y después pasarlo a... no, no, lo podés hacer desde query. Ah, Ahí lo vemos. Eso se llama columna condicional, es una columna nueva que vas a agregar desde query y le vas a decir si la columna que tiene tal valor tiene el valor que yo necesito, el caso que yo necesito, entonces en vez de darme blanco me vas a dar tal cosa. Y para el resto me vas a dar lo mismo que la columna que ya tengo, la columna limpia. Después borras columnas y te queda la base prolija. Ahí lo vamos a ver porque es más fácil en un caso. Vamos a compartir está bien, pantalla. pero ahí los nulos que están vacíos y que yo quiero, primero filtro, no, ¿cómo haría? Porque hay nulos que los voy a... Ahí lo vemos.
tranqui. Si no, si querés pasarnos una base o un ejemplo y lo vemos. Pero, a ver, no, vamos a ver este tablero que yo les enseñé de muestra, que tiene casos. Bien. Vemos que cargue unos segunditos. Esto ya lo van a ir viendo, se van a ir acostumbrando, cada vez trabajen más con la herramienta y empiezan a agregar bases, a veces tarda, y bueno, tiene sus tiempos. Mientras, les voy comentando qué es lo que les decía. Respecto a la barra superior, que es la barra de herramientas de query, es esta que estoy marcando, para que se vea por las dudas. En este caso, vamos a tener la opción de transformar, agregar columnas, vista, herramientas de ayuda. Y vamos a usar una combinación de cosas. Vamos a usar, en caso de que tengamos un problema de formatos, que sé que no es tu caso, pero lo vamos a comentar por las dudas, para quien lo necesite, o en caso de que surja algún inconveniente futuro. Vamos a ver si tengo alguna carga un poco más rápida. Después vamos a ver cómo reemplazar, si es necesario para evitar un error. Y en agregar columna, que es el caso que vamos a ver qué es lo que específicamente necesitas. Y esto se digna a cargar. A ver. Mi VPN. Bueno, vamos a hacer un tablero limpio mientras esto carga. De paso vamos a hacer un repasito de lo que vimos hasta ahora de manera muy rápida. ¿Cómo cargarían en este caso una base? Ya que estamos, aprovechamos a repasar. Si me escuchan, si pueden hablar. Nuevo Si no origen. pueden, yo sigo. ¿Cómo? Ahí sí, nuevo origen. El nuevo origen y el tipo de Puede base ser. que vas a cargar. Genial. Acá hacer muestra. No hay cargo lo que yo quería. Bien, ahora sí. Por las dudas, no sé en este caso por qué me lo sacó, porque en general viene por defecto, pero si alguna vez les pasa que esta barra no se ve, tienen que ir a vista y va a hacer esto, configuración de consulta, y ahí les va a mostrar los diferentes pasos. Y la barra de fórmulas es la barrita que ven arriba de las columnas. Por las dudas, en general no se oculta, pero para que sepan si en algún momento lo ocultaron o cualquier cosa o les aparece por defecto, es un detalle para que no se asusten, no se perdió nada, solamente tienen que ir a vista. Bien, yendo al tema de los formatos. A veces tenemos valores que, como decía, pueden tener una combinación de texto y número, por lo que deberíamos, antes del valor del tipo cambiado automático, reemplazar desde inicio, reemplazar valores con la columna seleccionada, insertar,
y vamos a escribir, el tema es que tenemos que escribir a mano el valor que necesitamos. Por ejemplo, puede pasar mucho con los puntos y con las comas. Se reemplaza y ya está. En este caso va a ser un valor texto, así que no va a haber demasiado inconveniente. Si nosotros cuando tenemos IDs combinados que son texto y número, lo que más nos conviene es dejarlo por defecto con el ABC123, que es un general, equivalente al general de Excel. Si lo quisiéramos pasar de manera automática a texto o número, es posible que lo rompamos. Y eso les puede llegar a generar errores o nulos, para que tengan en cuenta. Bien, después, al caso particular, vamos a ir a agregar columna, y nosotros tenemos dos opciones, columna personalizada o columna condicional. Columna personalizada nos va a permitir crear una columna y escribirle nosotros la fórmula que necesitemos. Ejemplo, si yo quisiera hacer, no sé, una columna sencilla que me diga solamente un número para todo o un valor, que esto está bueno para retomar lo que comentó Ger en la clase anterior, en combinar y anexar bases. Está bueno tener como referencia antes de anexar una nueva base de a qué pertenece. Y tenemos una columna creada en las dos bases con el mismo nombre, pero con un valor texto, por ejemplo, no sé, por años, 2024. Y la otra es 2025 o 2023 o lo que sea. O simplemente base 1 y base 2. Es una buena diferenciación de saber qué estamos anexando de una base y qué estamos anexando de otra, al menos para tener un control propio. En este caso pondríamos solamente un texto. Si fue como es un número, no es necesario ponerlo entre comillas y lo podemos poner así y nos va a tirar el mismo número para todo. Como ven. Si esto quisiésemos cambiarlo porque decimos, bueno, no es lo que quería, podemos ir directamente a la tuerquita y no es necesario eliminar el paso. En cambio, si yo quisiera poner base 1, ven así no es legible. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ponerlo entre comillas para que lo tome como valor texto. Y ahí nos va a tomar base 1. Pero en este caso, todo lo que hagamos lo va a poner para la columna entera. Entonces va a tener relación a cada una de las filas y no va a tener especificidad. En cambio, nosotros queremos que, por ejemplo, si el caso transversal, yo tengo una columna de control. Bueno, me gustaría que sea alguna que no. Vamos con estas. Acá, frente de todos. Bien. Nosotros tenemos partidos políticos, partido político anterior, frente de todos y junto por el cambio. Y voy a decir, yo quiero que si la columna del partido político anterior es frente de todos, me dé el partido político actual. Si no es frente de todos, dame, no sé, un control. Entonces, como queremos valores específicos, lo que vamos a hacer es crear una columna condicional. Muestro de vuelta por si fue muy rápido, a veces uno lo hace automático. Acá en la barra de herramientas, en la parte superior, columna condicional. Nombre, le podemos poner cualquier nombre, vamos a ponerle control. Y le vamos a decir, si la columna que nosotros necesitamos, que en este caso era partido político, yo escribo la P para que me lleve a la parte de donde están las P's. No estaría viendo.
Mi vista no ayuda mucho. ¿Estoy en la base correcta? No. Bueno, entonces. De paso, vemos cómo funcionaba esto. Que recuerden que si apretamos en ir, vamos a ir directamente. Si apretamos en elegir, vamos a elegir las columnas que necesitemos. Y para no tardar tanto, yo voy a elegir solamente las columnas que necesito, así puedo verlas. Bien, ahora sí. Agregar columna condicional. Recuerden que hay que escribirlo exactamente igual porque si no, no lo toma. Tiene que tener las mismas mayúsculas, los mismos espacios. Bien, y acá le estoy poniendo si el nombre de la columna, este sí de delante es como si escribiésemos en DAX un if. Es lo mismo, estamos haciendo una columna calculada similar a las que hacemos en DAX, pero aprovechando el preprocesamiento que nos ofrece Query. Un operador lógico, si, entonces tendremos un if, si la columna que seleccionamos de la base que estamos viendo es igual a, en este caso, es un valor texto o número, así que no es necesario ponerlo entre comillas, y le ponemos una salida. Tenemos dos opciones para la salida. Podemos escribir directamente como texto, suponiendo OK, o seleccionar una columna. Podríamos seleccionar la misma columna, es decir, si esto es igual a esto, dame la misma columna, que en tu caso serviría eso, decir, bueno, si yo tengo una columna de referencia, que vos ya sabes que esas filas son las que necesitas que no te den nulo o no te den blanco, sino que te den un valor. Si ese valor de referencia es el que vos estás buscando, entonces me vas a dar el valor de la columna que yo necesito. Si no, me vas a dar, por ejemplo, acá agrego agregar cláusula, puedo poner más. Si tengo más variables, por ejemplo, si el partido político, en este caso solamente tengo dos, así que lo vamos a poner en el condicional inferior, o sea acá, el de lo contrario. Como si en DAX dejásemos la coma final y decir, bueno, si no se cumple ninguna de estas condiciones, entonces dame tal cosa. Ese sería el de lo contrario. Como nosotros solamente tenemos dos variables, lo vamos a dejar en el de lo contrario, pero en tu caso pueden ser más las variables específicas que vos necesitas. Espero no estarme enroscando mucho, no complicarte más de lo necesario. Lo voy a intentar, no sé si es justo para mi caso este ejemplo, pero lo voy a intentar, porque Bien, yo en realidad tengo variable que es características, o como, a ver, para ahora me voy a fijar bien el nombre, y hay un null que tiene que sí, tener características que yo sé cuáles son, o sea, sí, y después están todos los que están null en blanco, que esos los quiero eliminar, pero hay uno que quiero modificar. bien, bien. ¿Y Pero cómo es sabes sobre una cuál sola es? variable, no es sobre Perfecto, dos variables. perfecto. ¿Cómo sabes cuál es ese null? ¿Cómo lo identificás vos? ¿Cómo lo identificarías en un Excel, por ejemplo? No tiene nada que ver con otras variables, sino que hay determinadas recomendaciones y yo a esa recomendación, en vez de
de que sea un texto completo, le puse una característica, como diciendo, bueno, es una recomendación para gestión de recursos humanos, entonces la caracterizo. Perfecto. Entonces, en ese caso, lo que vos tendrías que hacer, que por eso te digo de la columna condicional, es si la columna que dice que la caracterización, que te dice las diferentes caracterizaciones, es recursos humanos, me vas a dar el valor. El tema es que probablemente vos para recursos humanos tengas más. No, Claro, no creo que en recursos humanos tengas un único valor. Así que lo que vas a tener que hacer, si no lo querés escribir en un Excel en la base que directamente vas a importar, lo que tendrías que hacer es crear un valor único. O sea que vas a concatenar. Para concatenar, lo que se hacen es unir, como en un Excel, es unir dos columnas. Eso lo podemos hacer con una columna personalizada o directamente concatenando con las opciones. En general te recomiendo que lo hagas con una columna personalizada, te va a ser más sencillo, más directo. Y vos ahí vas a tratar de buscar un valor único, porque tu intención va a ser siempre que la herramienta, que la computadora entienda cuál es tu valor de referencia. Vos por ahí lo podés identificar y decís, bueno, yo sé que es este caso, pero ¿cómo identifico ese caso entre tantos otros? Lo identifico porque tiene tal fecha, porque tiene tal año, porque tiene tal categoría, porque pertenece a derechos humanos, pero además tiene otra consideración que no tiene ninguno de los otros valores que pertenece a la categoría de derechos humanos. Entonces, cuando tengamos nuestro valor único, le vamos a decir al condicional, si la columna que tiene el valor único es ese valor, entonces me vas a dar tal cosa. Si no, me vas a dar lo mismo que dice la columna por defecto. mira, si querés, para nada, te puedo compartir como para Sí, por favor. y, y vemos, porque no sé si es una pavada. Para mí, si lo hago en Excel, es un segundo y se actualiza y listo. Pero como quería hacerlo, yo había preguntado si todas las modificaciones las hacía en query, y me han dicho que sí, dije, bueno, lo hago en query. Eh, Sí, Mercedes, de eso quería decirte, o sea, a ver, la idea es que las modificaciones las hagan en queries, pero entendemos si algunas la tienen que hacer en Excel, si se te complica mucho. Igual si querés después pasanos, así te podemos explicar por ahí por privado y eso, viendo bien el caso específico. sí, acá si quieren comparto. No sé si estoy compartiendo ahí. ¿Compartís pantalla? Sí. ¿Está compartiendo? Ahí Sí, está, perfecto. ahí está. Bueno, acá filtré para ver los nulos que tengo en clasificación. Acá hay una Bien. recomendación que dice, correspondería establecerse con procedimientos que mejoren y garanticen la utilización de metodología. Lo quiero clasificar como evaluación y monitoreo. Y es solamente este null. Bien, perfecto. Lo hago con condicional. Si dice acá correspondería establecerse, que diga, Exactamente, que la clasificación diga lo que vos querés que diga. Y si no, que te dé la clasificación por defecto. Es bien, el único, o sea, en esa tabla es el único registro que dice eso en recomendación. Claro, sí, después, antes de sí, filtrar. después todos los nulls los voy a filtrar porque no tienen recomendación. Claro, pero esa recomendación es solo para ese caso, porque si vas a poner Sí, que si dice esa recomendación, listo, entonces, sí, genial. sí, solo para ese Perfecto. caso. ¿Querés Lo probarlo? hago así. ¿Te parece? A R, dale, lo probamos. ¿Me conviene filtrar en este caso? ¿Poner todos los nulos? No, 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 vas a trabajar con la base completa. listo. Acuérdense que si filtran en query, después les queda filtrado. Sí, 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 O me di sea, cuenta porque probando el otro día me pasaba eso y bueno, voy a agregar columna condicional, entonces, Perfecto. bien. Si recomendación es igual y acá tengo que Si querés, escribirla. claro, si querés copiate el texto tal cual. Vos Ok, cuando filtraste, te filtraste los nulos, ahí
te figuraba cuál era la recomendación, la podés copiar tal cual y Bien, después simplemente eliminás el paso y volvés para atrás y ya está. listo. Perfecto. Agregar columna, si recomendación es igual a esto, entonces pongo evaluación y monitoreo. Ahí. Me Y acabo de si dar no, cuenta. No, yo no estoy viendo tu apertura. ¿Ustedes ven cuando yo les digo las columnas condicionales, por ejemplo, o les hablo en el aire? Sí, vos decís el cuadrito como que se abrió donde Sí, decía sí, sí. sí y había como casillitas, campos para completar. Eso lo vimos. Yo ahora no estoy viendo lo de Mercedes, por yo estoy ejemplo. viendo lo de condicionales. Bien, No, porque Mercedes Perfecto. lo que tenés que hacer es compartir toda la pantalla. Si vos, o sea, quizás compartiste solo esta ventana. Ay, compartí sobre esa ventana. Claro, tenés que no hay compartir toda problema. la pantalla, si no, no se ve. Yo para estar tranquilo que ¿Qué estuviesen viendo. sería? Toda la pantalla, ok. Ok, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Perdón. Verán. Ahí, ahora sí. Vamos de vuelta. Columna condicional. Si Perfecto. recomendación es igual a ta, entonces pongo evaluación barra monitoreo. Creo que estaba escrito así lo demás. Y después, Perfecto. y si no, En este caso, en vez del si no, eso lo puedes eliminar, vas a ir abajo al de lo contrario. de lo contrario, Y vos de lo contrario querés que te dé la columna limpia. la columna limpia. De lo contrario, clasificación. Exactamente. Perfecto. Bueno, ahí está. Y ahora para limpiar, si querés lo que podés hacer es, te copias el nombre de la base clasificación para tenerlo igual, Sí. copia, elimina la columna clasificación, no, todavía no vas a poder porque vas a tener dos con el mismo nombre. Ok. Esta la elimino. Sí, ¿Dónde está la de eliminar? clic derecho Transformar. sobre la Quitar. quitar. Y ahora le vas a poner el nombre, ahí está. Ahí está. Y Bien. ya te quedó. Y ahora lo que haces es sacar los nulos que te molestaban. Perfecto. Listo. Ahora sí. Perfecto. Bueno, buenísimo. Pude hacer eso que era. Me está poniendo la cabeza. Esa cosa. Bueno, buenísimo que lo hayas Bueno, podido gracias. solucionar. Un gusto. Igualmente, Bueno, lo aclaramos por las dudas, a veces es necesario hacer cosas en Excel. No, no le tengan miedo tampoco a volver a Excel. Nosotros hay veces que tenemos tableros muy grandes o muy elaborados con muchas fórmulas y decís, en vez de agregar una fórmula nueva, voy a Excel y modifico la base. Total es un valor único, dos valores. En este caso nos venía joya porque nos servía como ejemplo. Pero si vos no tuvieses un caso específico en categoría, como te preguntó Sofi, y tuvieses más, tal vez era más fácil cambiarlo directamente de la base que se alimenta. claro, Joaco, el tema con las bases es que si después las vamos actualizando, perdemos los cambios. En Sí, cambio, en query ya queda en el modelo, digamos. Ese es el exactamente. tema. Si es una base que vos descargaste una sola vez y siempre va a seguir la misma, todo bien, podemos modificar el Excel, pero si es una base que vamos descargando diario o semanalmente y la vamos pisando en el Excel, perdemos los cambios. Es eso tener en cuenta nada más. Claro. En esos casos lo que se puede hacer también es crear una base de fantasía, una base totalmente digital que solamente exista en query y hacer un condicional enlazándola por un valor único y decir cuándo es este caso. eh, pero bueno, eso ya es algo más específico, tampoco Más quiero... avanzado. No asustemos. claro. Si querés, Joaco, arrancamos con, si nadie más tiene una consulta, arrancamos con lo de esta clase. Así, que es objetos visuales, vamos a ver, ¿no? Ah, Sí, Viviana ahí quería sí. preguntar algo.
Ah, sí, quería hacer una consulta, pero si quieren la podemos dejar para el final, así vamos viendo objetos visuales porque había hecho una transformación, yo había entregado la primera parte y yo tenía que homologar localidades. Entonces, Sí. bueno, en la clase anterior el otro chico me había sugerido algunos cambios que tenía que hacer y los hice. Tuve que hacer una combinación de cuatro campos, de cuatro columnas. El Sí. tema que me pasó es que cuando hago la combinación de esas cuatro columnas, la primera me desaparece en Query y cuando la quiero ver también en DAX también me desaparece. Y no entiendo por qué la columna dejó de verse. Lo podemos ver ahora si te parece ¿Lo y querés ver después ahora o seguimos. querés...? Sí, Bueno, Eh, lo si vemos, lo querés vemos. compartir bueno, pantalla, Viviana, sí, ¿no? Y sí, que nos muestres sí, eso. sí. Todas esas cosas están muy buenas porque es lo que corresponde a la parte previa al desarrollo visual, que es lo que hablamos siempre de procesamiento de datos, de limpieza Te, de bases. te cuento, Joaco, porque bueno, en la clase pasada con Ger estuvimos viendo ese caso de Viviana, que ella tenía una cuestión que generaba un código como concatenando 4 columnas, digamos, el registro de 4 columnas, que eran 2 textos, 2 números. Entonces, como que Ger, bueno, le trató de explicar distintas formas de hacerlo, y ahí vemos. Sí, lo hice como me hizo, o sea, estuve averiguando si se podía transformar y bueno, había que insertar funciones y ahí ya me daba muchos errores, entonces fui por la opción más simple. Dupliqué la columna que yo tenía que quitarle los acentos, es esta columna que se llama nombre de localidad. Entonces lo que hice fue duplicarla. Sí, Cuando la dupliqué, lo que le hice fue, a ver, está acá, columnas las combiné, la dupliqué, que está acá. bien, Y después lo que hice fue, bueno, acá tuve que quitar una que estaba, ese paso ya lo sabré, fui reemplazando todas las vocales para que poder sí. quitarle los Te hago acentos. una consulta. Bien, ¿Cuándo te sí. desaparece la columna? ¿No? No, después de esto, cuando yo Ah, empiezo, bien, hago la combinación, cuando hago la columna combinada y empiezo a concatenar, ¿no? El código sí, de entidad, el código de provincia, el nombre de la provincia y el nombre de la localidad, cuando voy al sí, inicio, que es donde tiene que estar, antes del nombre de entidad, tiene que estar el código de la entidad, desaparece. bien. Yo no sé si debe ser una cuestión del formato, estuve tratando, no lo pude, justo esto lo terminé ayer y no pude seguir investigando si es una cuestión de formatos, Puede ser. porque porque no lo veo. Si yo salgo de acá y me voy a acá, entonces en presencia del sistema también no la tengo. Cuando yo me desplazo hacia la izquierda, también, o sea, la perdí, no la puedo visualizar. Y acá tuve, ¿estás viendo que hay unos guiones bajos? Es Me trajo algunos errores adelante, ahí. Es como que no pudo claro, concatenar, donde dice clave. sí, en donde dice clave, no Claro, pudo, no te trajo el primer algunos valor y sí y por eso otros no. puede Y ser yo que hayan entiendo que blancos. debe ser un, ¿ves? Estos me los trajo mal. Y estos vienen de una base anexada. Se me ocurre pensar que debe ser la definición del campo, ¿no? Que puede ser texto y numéricos combinados, algo debe haber ahí. Yo Bien, tengo que hacer ese proceso. puede ser. Vamos por partes. Sí, En general, cuando nos muestra el guión bajo es que no trajo la columna que necesitamos para anexarlo y solamente nos muestra el conector. mm, Siempre perfecto, que no veamos algo en query no lo vamos a ver en DAX. Así que perfecto. no tiene Así que sentido vuelvo directamente a, ir a DAX. sí, Volvemos a query. no puede. Bien. Y ahora, como para hacer un control, esto Sí, después lo vas a tener que quitar, lo vamos a usar solamente de sí, control. Vamos a filtrar por los casos que tienen el guión bajo y no tienen el valor adelante. Por uno, un caso cualquiera, un caso control. Esto nos va a servir como para entender mejor cómo está funcionando la base y cuál puede ser el inconveniente. pero acá no tengo error. Acá no veo ninguno que tenga el guión bajo. Recargo más. Bien. No puedo desplegarlos todos, acá no los veo. Bueno, no pasa nada. Vamos a probar. Escribí donde dice buscar, solamente escribí un guión bajo.
En donde dice buscar, espera, Apretá, amplía la columna que clave. acá busco. No, apretá la flechita de la derecha que está en la columna clave Ah, sí, 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 y ah, ahí perdón, dice buscar. filtro, sí, No hay problema. sí, Guión sí, bajo. guión bajo, sí, perdón, ahí no te había entendido. No, no me aparecen acá. ¿Ya buscaste? Sí, acá mira, Eh, buscar, no, guión no apretes bajo, enter. está bien. Vamos a ver, baja un poquito. No, acá no Eh, está. Cargo más. bueno, eh, Claro, pasa bien, que a todas ver. tienen guión bajo. Claro, Claro, a pero veces acá cuando... también, a no ser que sea en la, voy a cerrar esta y voy a abrir otra. Voy a desplegar presencia sistema y que a ver si es acá donde yo puedo. Si no, ¿Dónde lo está que el error podemos acá? hacer... No, tampoco. En eh, DAX se ve el error, acá no se ve el error. qué Y yo raro estaba eso. contenta porque se habían combinado, pero cuando fui a la tabla no. Y al no traerme, ahí, y no me trae la columna, no traerme la columna, yo esa columna después la necesito para trabajar. Sí, sí. Que fue, no. Bien. Otro caso que podemos hacer es, vos sabés que estás anexando una cierta cantidad de columnas y sabés cuáles son específicamente. Sí, Eh, y sabés cuál es la que va primero antes del guión sí, bajo. perfecto. Entonces vamos a ir directamente a buscar esa columna en la base donde está anexada. Ah, ¿Dónde está la columna creada que anexaste cosas? ¿En qué base? En presencias, sistema. claro, Bien, presencia ABP está anexada en presencia sistema. O sea, acá en perfecto. presencia sistema apliqué un filtro, saqué la entidad 14, que es el Banco Ujú, Provincia, y traje la entidad 14 desde presencia ABP, que está más actualizada. Y eso funcionó perfecto. bárbaro, pero como lo ve todo, perfecto. El problema es acá, cuando armo la Y ahora clave. vamos a Sí. buscar la columna que anexaste antes del guión bajo, Eh, que sería presencia BPBA, ¿o no? sí, esa ya viene, esa columna no la anexé. Yo en realidad Bien, no anexé columna, anexé los registros, no hice anexé consultas o las combiné, no hice una anexión. O sea, filtré registros y le incorporé sí, los registros nuevos. Ese paso está por acá, consulta anexada, fue acá. claro. Pero después de anexar las bases, vos combinaste columnas, las concatenaste, sería la palabra. Sí, 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 las concatené. Sí. ¿Cuál es Ah, la acá, está columna que bien. concatenaste primero, antes del guión bajo? Está bien. Código es el número 7. Es código de entidad, que es la que no estoy viendo, es la primera columna y que es la que no estoy viendo ahora. Bien, Esa es la entonces vamos primera. a retroceder en los pasos hasta Está poder ver esa bien. columna. Bárbaro. Te muestro acá, voy a este paso anterior y acá la tengo, ¿ves? Código de entidad. Bien, genial. Eh, ¿Podrás acercarte un poquito más? A ver, ahí está. Esto es valor reemplazado. Columnas combinadas. Bien. Eh, Anda el siguiente paso a columnas combinadas Sí, ahí voy. Y, y ahí desaparece. y ahí desaparece. ¿Ves? Volvemos al paso anterior Sí. y apretar la tuerquita del lado derecho. Uy, perdón. La tuerquita del lado derecho. Sí. Editar configuración. Edito la configuración, ¿no? Sí. Bien, esto No, es ya. solamente un reemplazo. Sí. Entonces Eh, me pongo en columnas combinadas para editar la configuración, ¿te parece? bueno, Porque acá no voy a tener. A ver, acá. Y claro, puse personalizado. O sea, acá no se ven las columnas. no. Porque yo las Vas a seleccioné. ir a la parte de arriba, ves que hay un textito que dice igual table.combine columns. Sí, acá arriba. Bien, ¿Cancelo esto? ¿O sí, lo dejo? Sí.
Sí, cancelalo. Le escribo acá. Bien, entonces acá lo que nos está diciendo es que El código de eh, identidad es hubo tipo texto. claro, que el código de identidad es tipo texto, que el paso previo fue un valor reemplazado, nos cambian formatos, dice si es ES-AR, y después código de identidad, código de provincia, nombre de provincia, combina, bien, y pone el guión bajo para clave. Mm, a simple vista no estaría encontrando el problema, así que lo que te Sí, voy a pedir es que sí, si nos podrás pasar la base, la bárbaro. reviso y te hago una devolución, Dale, porque es un sí, poquito complicado ir mirando ahora con los zoom y arrastrando y claro, moviendo, está y bien, capaz que lo bárbaro. hacemos en un ratito. Sí, tal cual. Así que yo después lo vuelvo a subir, sobreescribo el archivo que ya había subido con estas modificaciones y te lo dejo para que lo veas. Buenísimo, Bárbaro. igual venís Bueno, súper sí. bien encaminada, por eso espectacular. Ah, bueno, Eh, bárbaro. hay que ver cuál es el inconveniente acá. A veces pasa. Son temas Sí, que tiene la herramienta, pero venís muy sí, bien. Hiciste una combinación de un montón de bases, anexaste. sí. Está muy bueno. La verdad que vienen todas muy bien. Bueno, bárbaro, gracias, ¿eh? Después seguimos Eh, conversando. Gracias. bien. Bueno, Bien. ¿Querés vuelvo. arrancar, Joaco, con objetos visuales así? Sí. ¿Nadie más tiene ninguna duda, nada? Melina, no sé si quiere hablar. o- No, listo. Comparto. Gracias, gracias. Bien. Vamos a salir un ratito de query y ahora viene la parte más linda, que es lo que mejor funciona la herramienta, que a mí particularmente me relaja mucho trabajar con la parte visual, eh, que es el diseño, que es el trabajo sobre el lienzo. Acá les voy a mostrar un tablero de ejemplo que, que armé con unos cambios visuales de prueba. Es un tablero que no se actualiza hace mucho, justamente que no hayan datos delicados, son datos totalmente desactualizados. Pero nos sirve para tener un ejemplo visual. Bien, en este caso vamos a ir a lo primero. ¿Cómo entender un tablero cuando es el tablero de otra persona? Cuando no lo diseñamos nosotros, cuando agarramos el tablero de alguien más y entender más o menos cómo funciona. A veces es complicado y hay tableros grandes que son difíciles, que llevan tiempo. Si uno no lo diseña, cuesta un montón, pero más o menos podemos tener algunos tips para guiarnos de manera más sencilla. Lo primero que vamos a hacer es ir a la vista del modelo, porque vamos a tratar de entender cuáles son las conexiones, cómo funciona, cómo se alimentan esos objetos visuales que estamos viendo expresados. Porque, como digo siempre, el Power BI y particularmente el lienzo no es más que la expresión de un trabajo colaborativo. Es la muestra, el plasmar en manera visual todo lo que se viene haciendo en diferentes bases, en Excel, en Query, en trabajos que vienen haciendo otras personas, y es dejarlo lindo, es pintarlo. Entonces, para ver cómo se alimentan esos objetos visuales, venimos a la vista del modelo y vamos a ver, en este caso yo tengo una base central. ¿Cómo me doy cuenta? Porque todas las flechitas van a esa base. En este caso, ¿cuál les parece que puede ser la base central a simple vista? De seguimiento de inspecciones, pareciera decir. Exactamente, esa misma. En este caso, como ven, es una base grande, no es necesario que ustedes hagan esto, es un tablero que llevo tiempo, pero para que tengan de guía. Y ven cómo siguiendo las flechitas nos podemos guiar cuál es nuestra base central. Entonces vamos a entender que en esta base probablemente estén las columnas creadas, las columnas calculadas, lo que hagamos en DAX, porque si alguien se tomó el trabajo de unir todo en una base, es que va a tratar de trabajar sobre esa base
y los objetos visuales van a salir siempre de esa base central. ¿Para qué? Para que tengamos una interrelación entre objetos lo más pura posible, para asegurarnos que todos los valores que están en el objeto visual que nosotros estamos utilizando tengan relación entre sí. Porque capaz que sacamos un objeto de una base, un objeto de otra base, y no están relacionados, o tenemos una conexión, como en este caso, que si vamos a propiedades podemos ver, dice varios a uno, y tenemos de ambos lados, dice dirección de filtrado ambos. Si nosotros tuviésemos dirección de filtrado único, tal vez en algunos casos, con algunas bases, no nos permite traer el valor de esta a esta, o el filtrado, o viceversa, de esta a esta, depende cómo hagamos la dirección única hacia qué lado. Eso va a ser dependiendo de la base que tengamos arriba. La de la izquierda puede filtrar a la de la derecha, o si no, ambas se filtran mutuamente. Si nosotros quisiésemos cambiar único y que el filtrado sea inverso, tendríamos que elegir arriba la otra base. En vez de seguimiento, pondremos detalle de plano y abajo por seguimiento. Vamos a tratar siempre, al menos para empezar, de que la dirección de filtrado sea ambos. Esto nos puede traer algunos inconvenientes, sí, es cierto. En general, cuando hagan trabajos más complejos, muchas bases anexadas, muchas bases combinadas o muchas bases unidas, puede pasar algo que se llama dependencia circular. La dependencia circular quiere decir que una base depende de otra y no podemos relacionarlas entre sí porque está tomando una referencia de otro valor. Imaginemos un círculo y una de las partes del círculo, para tomar algún valor, pasa previamente por otro. Y si nosotros quisiésemos sacar de ese círculo el valor de conexión, nos va a decir hay una dependencia circular porque estamos tomando dos valores con el mismo caso, dentro del mismo proceso. Pero para iniciar siempre es más seguro hacerlo dirección de filtrado a ambos. Y como ven, en este caso están todas en ambos. Yo trato de hacer todo en ambos porque es más seguro, más tranquilo, nos ahorramos problemas. A veces por seguridad hay que hacerlo único, pero vamos a tratar de que sea la excepción y no la regla. Bien, una vez que entendimos eso y vimos más o menos las conexiones, sí, bueno, vamos a ir a DAX, que es la vista de tabla, y vamos a ver en este caso, ¿qué tablas hay? Bueno, tenemos unas cuantas. ZRE, última medición, seguimiento. Y algunas de estas, como ven, no tienen el símbolo al lado una tablita como es este caso, que es el cuadradito con las rayitas, sino que tenemos una calculadora. Cuando tenemos la calculadora, significa que es una tabla de medidas. Y las medidas, como recuerdan, o si no recuerdan lo comento, no las vemos ejemplificadas, no la vemos representada como una tabla. Son fórmulas que vamos a utilizar específicamente para un gráfico, para un valor visual, para condicionar alguna otra cosa. Por eso es que lo vemos vacío en DAX. En este caso le estoy diciendo, si creé una fecha de actualización, se toma de X2Go las mediciones, que es un valor específico que yo necesito, que yo tengo, y le estoy poniendo un conector, estoy concatenando. Pero para concatenar estoy poniendo un blanco. O sea que yo no quiero que ponga una línea, nada, para que quede más prolijo, porque como les voy a mostrar, es algo de fecha. Y queda más lindo, en vez de poner una barra, dejar un espacio. Y entre las comillas puse el espacio porque es un valor. Recuerden que los blancos son valores. Y today es para decirle que es hoy en día. Es una fórmula que es para decir que es el día de hoy. Y después le vamos a unir y ahí sí le pongo la barrita como separador. Le digo unime con SIGAF, poneme otro separador, un espacio,
está entre los i para que funcione como concatenar. Si fuese un i como conector lógico, serían estos dos juntos, uno al lado del otro. Como son separados, como es uno solo, es para concatenar. Y de vuelta un today. Hace otro separador, concatena, y un texto. El texto está entre comillas, siempre. Y vamos a ver cómo se ejemplifica eso. Se ejemplifica de esta manera. Espero que puedan verlo. Recuerden que tienen el zoom para mirar bien, porque la verdad que no. Ahí, cuando te parás ahí Sí. se ve. Mediciones, X2Go. Bien. Y como ven, es lo que estaban diciendo la medición. Mediciones X2Go, el separador, el today, que es la fecha de hoy. Recuerden que esto no está actualizado, así que la fecha no va a ser la de hoy, sino de la última actualización. El separador, el caso de SIGAF, de vuelta a la fecha, y el plan de trabajo. ¿Por qué el plan de trabajo en este caso lo puse como texto? Porque en esta base yo sabía que las mediciones y SIGAF se actualizaban cuando yo actualice el tablero, porque se actualizan todas las bases, pero los planes de trabajo no se actualizaban de manera automática, sino que era una base que yo tenía que ir actualizando cada tanto, porque no siempre tenía ese valor. Entonces, ¿qué hice? Bueno, agrego un texto el cual pueda modificar, que ven que si yo cliqueo acá, me va a decir, bueno, este objeto hace referencia, se ilumina acá en datos, y me dice a esta medición, actualización. Si yo cliqueo, me va a aparecer la fórmula. Y ahí podría modificar, por ejemplo, 21 de 5 del 2024, podría cambiarle por, no sé, vamos a ponerle 21 del 12 del 2024. Todavía no estamos en la fecha, pero no pasa nada. Es un número. No lo identifica como fecha, así que no va a tener ningún tipo de conflicto. En cambio, si pusiésemos un today, nos pondría la fecha de hoy automáticamente. Esperemos que cargue. Y ahí vamos a tener el valor. Una consulta, Joaquín. Sí, Vos ahí, el objeto visual, digamos, es un cuadro de texto, no sé, donde estás cambiando esto para que se refleje en el tablero. Perdón que eso no lo vi. excelente pregunta. No, está bien, y le voy a dar ahora. Eso es este Listo, objeto. perdón. No, no hay problema. Pregunten. Nosotros encantados de que pregunten. Esperemos que cargue. Mientras carga, vamos charlando eso. Como cuando seleccionamos en un objeto visual, ven que los datos brillan y nos identifica qué valor está utilizando, de dónde vienen los valores que están en ese objeto visual. También va a brillar de manera más tenue, pero va a brillar igual dentro de la visualización cuál es el gráfico específico. Y en este caso brilla AZ. AZ es un gráfico que yo descargué. Podría utilizar otros, que se llama TextWrapper by Mac Software. Podría utilizar otros, sí. También podría, si quisiera, crear un texto, eh, insertar un cuadro de texto, pero el cuadro de texto yo lo que hago es ponerle un texto específico que no va a cambiar. O podría poner una tarjeta y dentro de la tarjeta decirle, bueno, poneme tal valor y que vaya cambiando automáticamente cuando yo clique otras cosas. Pero en este caso utilicé este porque me era cómodo. ¿Cómo hago para utilizar objetos visuales que no vienen predeterminados? Yo cuando voy a objetos a visualizaciones, tengo los objetos visuales que están predeterminados en el tablero que vienen por defecto. Entre ellos tengo gráficos de barras apilados. Vamos a ir cambiando. En este caso es un gráfico de barra de columnas apiladas.
que es este que estamos viendo, que tiene varios valores insertos dentro del gráfico. Tenemos en el eje X, que recuerden que el eje X es el que va acostado, es este donde están todos los nombres, que son los inspectores, y el eje Y es el que va para arriba. Podemos pensarlo horizontal y verticalmente, pero por las dudas que quede claro. Y en ese caso tendríamos, ahí está, el recuento del código. Entonces, ¿qué me está haciendo? Me está haciendo un conteo específico de los códigos que yo tengo del valor, o sea, de los códigos unificados, que es un valor numérico que corresponde a las obras, que es el código que corresponde a la obra. Si yo tengo valores duplicados dentro de ese código y quiero que no me los cuente, que me lo cuente una sola vez, entonces yo lo que voy a hacer es poner recuento distintivo, que sería contame una única vez ese valor. En cambio, si yo quisiese que me los cuente todas las veces que aparece, independientemente de que esté duplicado, por ejemplo, la obra tiene 85 mediciones y el código va a aparecer 85 veces por cada 85 veces, una por cada medición. Y a mí me interesa que aparezcan todas las mediciones, entonces lo que voy a hacer es un recuento. En este caso creo que no debería cambiar demasiado, no, porque yo había hecho un código específico, pero si tuviese duplicados, va a modificarse el gráfico de manera bastante considerable porque no estoy haciendo un recuento distintivo, sino que estoy haciendo un recuento y punto. Eso sería el equivalente a escribir en DAX un calculate count. Si yo hago calculate count, estoy contando todas las veces que aparece. Si yo hago un distinct count, estoy contando, haciendo una distinción por las veces que aparece como valor único, sin contar sus duplicados. Si no soy claro en alguna cosa, me dicen, yo trato de relacionar siempre los gráficos con lo que escribimos en fórmulas, para que no quede como algo separado. Bien, podríamos ver en este caso cómo cambiarlo si, no sé, hacemos un gráfico de barras apilados. Ven que se modifica. ¿Podría hacerlo perfectamente? Sí, podría. Es una cuestión estética, es una cuestión de decisión. Siempre en lo visual, nosotros vamos a tener un destinatario al que entregarle los tableros, alguien que lo va a leer. Y tratamos de tener una comunicación constante. Entonces vamos a preguntar qué es lo que más le parece a la persona que lo va a utilizar, al usuario final. Tal vez son muchas personas. Por eso tenemos que ir consultando. En general uno tiene sus ideas, sus diseños, van a tener ustedes diseños generales de sus tableros y formas de presentar las cosas. Eso va a ser la primera entrega. Y ahí les van a decir, bueno, yo preferiría que esto en vez de ser un gráfico de barras, sea un gráfico de anillos o un gráfico de columnas apiladas o, no sé, un gráfico de líneas con columnas al fondo. Bueno, eso es una cuestión de diseño. Por eso tenemos múltiples opciones y podemos ir probando. Pero siempre debemos considerar que el objeto visual que utilicemos sea consecuente con lo que con lo que estamos mostrando, que sea claro, que sea legible. Algo que nos pasa, que notamos en todos los cursos, es que mucha gente le gusta usar mucho el gráfico circular. Y pasa esto, o el gráfico de anillos. Y como ven es totalmente ilegible esto. Será muy bonito, es un prisma muy psicodélico, podríamos decir. Pero como legible, no es muy legible que digamos. O nos pasa que agregan todos los municipios de la provincia en un gráfico de estos. Y más de 100 valores en un gráfico de torta, pasa esto, son muchas rayitas con muchos colores. Nosotros debemos considerar siempre que el valor que estamos mostrando sea un valor claro y legible. Bien, a partir Claro. de eso es creatividad de cada uno y cada una. Sí, Joaco, Sofía. quería aclarar que lo importante acá en la parte visual es que la
persona que vaya a entrar no está trabajando con los datos como nosotros. Entonces, en una primera vista, cuando entra, como que tiene que más o menos entender, o sea, que se pueda entender. También pasa por ahí con los gráficos de torta cuando dejan los blancos y son mucho, y capaz la mitad del gráfico de torta son blancos, como que no le estás dando ningún dato. Tratar de ser criterioso con esa parte, digamos, en lo visual. Sí. Bien. Después hay otra cosa que ya que la estamos viendo, nosotros nos permiten modificarlos y personalizarlos los gráficos. Por ejemplo, le vamos a cambiar los colores. Entonces vamos al pincelito que dice dar formato a su objeto visual y ahí tenemos el eje X y nos va a decir valores. Si yo quitara estos valores, ¿qué les parece que va a desaparecer? Si en enero se les ocurre, lo sacamos Y el directamente. gráfico, ¿no? Los datos del Los gráfico. nombres, claro, del gráfico va a desaparecer El directamente. gráfico. Claro, los nombres, no el gráfico entero. Ahí está. Ay, Ah, perfecto. claro. Porque lo que le estamos diciendo en este caso es quitar los valores que figuran dentro del eje X. Nos va a seguir mostrando el gráfico, pero nos va a quitar los valores. Yo le podría agregar un título, que es el título de la columna en cuestión que estoy utilizando. Esto va a tener un nombre por defecto. Podría ser, no sé, inspector 345, o un guión bajo, y a veces tenemos esas columnas y pasa, o concatenamos y nosotros lo entendemos, porque estamos trabajando y lo diseñamos nosotros y sabemos a qué hacemos referencia. Pero posiblemente la persona que lo esté viendo no tenga idea que es inspector 535. Así que lo que vamos a hacer es cliquear, hacer doble clic, y ahí le ponemos el nombre que necesitamos. Por ejemplo, en este caso, vamos a hacerlo un poco más correcto y le ponemos inspector, inspectora, que de hecho el nuevo lo tiene, pero podría ser, no sé, cualquier cosa. En este caso, recuento. Yo no lo estoy mostrando el valor, que sería NGX el título, porque prefiero que me muestre directamente los inspectores y no me muestre el nombre de la columna. A veces puede ser útil, a veces no. Vamos al eje Y y vamos a mostrar el título. Y ahí ven que dice recuento código unificado. ¿Por qué? Porque me está mostrando qué es lo que estoy haciendo, que estoy haciendo un recuento distintivo. Entonces lo que vamos a hacer es eliminar la primera parte y dejar solamente código unificado. O en vez de punto unificado podemos ponerle directamente código. Y ahí nos muestra código unificado. Lo puedo quitar, puedo agregar valores, que son las referencias que tenemos, 0, 5, 10, 15. Podemos agregar, ampliar el tamaño, podemos cambiar el color. Esto solamente estamos trabajando sobre los valores estos. Vamos a hacer un trabajo específico por cada particularidad. Bien, en leyenda, ¿qué se refiere? Se refiere a qué quiere decir cada color, a qué refiere cada color. Por ejemplo, el rojo refiere a si el desvío está encima de -10, el amarillo si está entre 5 y -10, el amarillo más claro entre 0 y -5. En este caso yo no lo puse en la leyenda, a veces sí, en la mayoría de los casos lo aclaro para que se entienda a qué estoy haciendo referencia, pero en este caso no era necesario porque le puse exactamente los mismos colores que tenía el desvío acá. Entonces se entiende. Pero también tenemos que preguntar a los usuarios si queda claro. Tal vez a nosotros nos parezca que sí y no es el caso. Me ha pasado muchas veces. Bien, columnas. En columnas vamos a ver estas columnas específicas y nosotros tenemos que aplicar la configuración de serie. Dice, en este caso es a todas. Sí, Melina. Perdón, Joaquín, yo te hago una consulta como a un paso antes, digamos, que creo algo nos mostró Germán en alguna clase anterior. Digamos que primero, digamos, es como si hubieras arrastrado
un objeto visual que sería el gráfico de columnas apiladas al lienzo en blanco, digamos, y después Sí, para que se representen los datos, vos seleccionaste la columna correspondiente, digamos, para que digamos, te haga el gráfico, ¿no? exactamente, ahí lo vamos a ver en un ejemplo en blanco. Bien, genial. Por ejemplo, gráfico de columnas, Bien. y lo que voy a hacer es seleccionarlo, puedo apretar clic porque tengo el objeto vacío, tengo el lienzo vacío y no me molesta, Claro. o puedo, como decís vos, seleccionarlo y arrastrarlo. Y lo Ah, bien. Pero bueno, en general es más rápido apretar clic y después lo movemos. Y ahí le elegimos el tamaño que necesitamos. Y bueno, Perfecto. y ahora vamos a datos. Ay, no me quedó ningún dato cargado. Bueno, no pasa nada. Usamos la otra base. De paso podemos ver cómo crear nuevas páginas. En este caso ven que hay muchas páginas, que este tablero tiene un montón de Claro. páginas diferentes. Tiene muchos Sí. gráficos, tiene tarjetas, tiene matrices. Las matrices, ¿cómo las identificamos? Porque tienen este más. Ujú. Y este más quiere Bien. decir que nos Perfecto. permite ir ampliando los valores de referencia. Si yo quiero entender a qué hace referencia, bueno, la denominación va a ser el nombre, que es, en este caso, Berazategui Kennedy, construcción de 300 viviendas. Estos numeritos son las mediciones que tuvo esa obra. Y si yo lo amplío más, me va a figurar el código de obra específico que tal Ujú. vez después de cierta medición puede cambiar el código o no. Bien. Pueden utilizar otros valores ustedes. Por ejemplo, no sé, si tienen localidades y dicen, yo tengo todas las localidades y quiero que dentro de las localidades me aparezcan las obras hidráulicas que se realizaron. Entonces, cuando amplíe, me van a aparecer las obras hidráulicas. Y quiero que abajo de esas obras hidráulicas me aparezca quién fue la persona a cargo. Entonces, cuando apriete el más, me va a aparecer la persona a cargo. Esto podría agregarle muchos más. En general vamos a dejar 2 o 3 para que sea lo más legible posible y no tengamos que ir Claro. apretando más, porque son muchos valores. Ujú. Sí. Eh, como es una matriz, como ven brilla acá y dice matriz. Si fuese una tabla, no tendría la opción de estos más. Pueden hacerlo con Claro. tablas, les recomiendo primero practicar con tablas y después practicar con matrices. La tabla va a tener una única fila. En cambio la matriz, como ven, puedo ir agregando filas una abajo de la otra. La que está primero es la que va a aparecer primero acá. La que está segunda es la que va a aparecer después del más, y así sucesivamente. Después en valores, son los valores que van a ir acá adentro. Si yo agregara columnas, van a ser columnas superficiales. Por ejemplo, vamos a agregar una columna para que vean qué es lo que pasa. Vamos a agregar estado. Me agrega acá como una columna superior y me dice el estado separado. Esto es ilegible, por eso no lo vamos a usar en este caso. Cuando hacemos matrices no conviene porque no podemos referir el estado, al menos en este caso, a todos. No sabemos el estado de todos, todos tienen estados diferentes. Todas las obras de Berazategui y los casos particulares. Así que vamos a olvidarnos momentáneamente del caso columnas. Y vamos a ir directamente a los valores, que son lo que a simple vista diríamos, claro, estas son las columnas. GeoCiDub, última medición, avance acumulado real, desvío, tapa. Después, ustedes van a ver estos cositos. Estos son enlaces. Esto ya es un poco más avanzado, pero si les interesa mucho, podríamos verlo. Que si yo aprieto control, recuerden que siempre que queremos interactuar con un tablero desde la parte de trabajo, vamos a tener que apretar control. Y cliqueamos, miren lo que pasa, nos envía, nos geolocaliza la obra. ¿Por qué la geolocaliza? Porque estamos utilizando GeoCiDub. GeoCiDub es una herramienta de la provincia dentro de CIDUB
para hacer una geolocalización de ciertas obras. Si ustedes no trabajan con esta herramienta y utilizan otras, se puede utilizar. Para eso tenemos que entender la lógica de la herramienta. En este caso, GeoCiDub funciona con un link que es fijo, que es hasta acá, hasta el igual. Y nosotros dijimos, bueno, entonces yo voy a pegar esto como texto y le voy a concatenar los ID de referencia específicos de cada obra. Y me lo creé en una columna aparte. Pero para que esto sea interactivo, esa columna la tengo que modificar. Se llama informe. Vamos a buscar a ver si realmente se llama informe. Sí, se llama informe y está en seguimiento de inspección. Vamos, informe. Acá. Y vamos a ver que tenemos el nombre, informe, tipo de dato texto, formato texto, resumen, no resumir, y la categoría de datos, que es lo que nos importa en este caso, es URL web. Como nosotros dentro de esta columna tenemos diferentes URL, queremos que las identifique como tal. Entonces vamos a poner categoría de datos URL web. Si nosotros estuviésemos trabajando con mapas, por ejemplo, y con latitudes y longitudes, tendríamos que cambiar el formato de la categoría de datos por latitud o longitud según corresponda. Si es un código postal, un condado, lo mismo, y nosotros queremos generar una interacción a partir de eso, tenemos que poner el formato que corresponda. O, mejor dicho, la categoría de datos que corresponda. Además, para que se vea como un botoncito, lo que hicimos es ir acá al puntito, formato condicional, iconos, y ahí le agregamos, por ejemplo, si queremos un condicional que cambie, que tenga algo, esto van a tener que ir experimentando. La parte visual es mucha experimentación y mucha prueba. Recuerden que tenemos una clase más, podemos profundizar, pueden ir investigando, practicando, probando con sus tableros y nos dicen. Para nosotros sería genial que en la última clase nos digan, tenemos un montón de ideas que queremos probarlas y nos gustaría saber cómo se hace específicamente. Mientras Joaco, por tanto, ahí sí, está bueno en lo visual, por ejemplo, que nosotros lo usamos bastante, tipo el semáforo, porque me acordé que se pone ahí como, para ahí mostrarles que como les puede condicional. llegar a servir para algo. Si, por ejemplo, no sé, manejan alguna información de tiempos, que tiene que tardar tanto y tarda más, entonces le ponen el semáforo. Ahí lo tienes, Joaco, ahí lo estamos. Bien, en este caso, de paso aprovecho a comentarles, ven que hay como un ojito acá tachado. Eso quiere decir que esta hoja está oculta. Esto quiere decir que cuando yo lo publique este tablero, esta hojita no la voy a ver. Yo acá había creado una página en blanco, la voy a sacar porque no me sirve. Pero bueno, esta hojita no se va a ver porque tiene el ojito. Si yo quisiese ocultarlo, ocultar otra, aprieto clic derecho sobre la pestaña y aprieto en ocultar. Si quiero volverla a ver, aprieto de vuelta en ocultar y ya no va a aparecer el ojito y lo voy a poder ver. En este caso, lo que dice Sophie es que hay una columna específica dentro de mi tabla, que como ven, bueno, en este caso es una matriz, pero podría haber sido una tabla perfectamente porque no tiene una amplitud de datos. Se ve que quedó copiado directamente como la de abajo, pero simplemente se puso un valor. Si ustedes utilizan matrices, la pueden y le ponen una sola fila, la pueden utilizar perfectamente como una tabla. No es necesario utilizarlo siempre como una matriz. Bien, y se le puso una columna aparte que dice iniciada a tiempo. El iniciado a tiempo lo que tiene es lo que llamamos un semáforo, que son un icono, en este caso un círculo, que va a tener una condición. Si esa condición se cumple de cierta manera, va a ser amarillo. Si se cumple de otra forma, va a ser rojo. Y si se cumple de otra forma, va a ser verde. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a ir a iniciar a tiempo, que es nuestra columna en cuestión, y vamos a apretar acá donde dice formato condicional.
y vamos a apretar en iconos. Tendríamos barra de datos, color de fuente o color de fondo. Si nosotros apretáramos en color de fuente, nos mostraría el valor de iniciada a tiempo como un número, como un texto, depende cómo sea el valor en cuestión de la columna, y cambiaría el color de la letra. Por ejemplo, en este caso, 2, 2, 3, 7, cambiaría el color, o le pondría un fondito. Depende si cambiamos color de fondo o color de fuente. Y barra de datos nos haría una barra sobre, en este caso el 2, que se puede completar más o menos dependiendo con el color la condición que pongamos. Nosotros vamos a ir a iconos. Y acá tenemos estilo de formato, reglas. Aplicar solo valores. Podríamos aplicar valores y totales, que querría decir en este caso estos totales que están acá, pero nosotros no queremos que en el total nos ponga un semáforo, porque como no es un porcentaje, no nos interesa realmente, así que lo vamos a poner solo en valores, porque queremos el semáforo con casos particulares, no se podría hacer un caso semáforo del total. ¿En qué vamos a basar esto? Lo vamos a seleccionar en la columna y la base y la columna que necesitemos. En este caso es QVerde, que es el nombre que le pusimos a la columna. De referencia, ustedes pueden tener cualquiera. Diseño de los iconos a la izquierda de los datos, o solo el icono. Esto es una cuestión de gustos. Por eso figura así. Alineación de los iconos superior y el estilo, tenemos múltiples estilos. Pueden ser flechitas, pueden ser cuadrados, pueden ser circulitos, pueden ser estos. Bueno, tenemos muchas opciones. También podríamos combinar. Podríamos poner, por ejemplo, circulitos, triangulitos, otros círculos. Poner incluso banderas, flechas. No necesita ser rojo, amarillo y verde. Puede ser cualquier valor. Pero recuerden que tiene que ser legible. Si nosotros empezamos a experimentar y a poner cosas muy artísticas, no sé, flechitas, estrellas, triángulos, esto va a ser totalmente ilegible. En cambio, si vamos a lo clásico, amarillo, verde y rojo, todo el mundo entiende que es un semáforo, que el verde está bien, que el verde pase, el rojo alerta y el amarillo estamos ahí. Son gamas de colores ya internacionales. Y dice, si el valor es mayor o igual a 0 y está en porcentaje, porque estamos trabajando en porcentaje, y es menor que 33, entonces me vas a poner esto, que creo que era un rojo. Si es esto, me vas a poner amarillo. Si es esto, me vas a poner verde. Si yo, en cambio, en vez de tener porcentajes, tuviese números enteros, tendría que poner acá número. Y no pondría 33 porque este 33 es un 33% o 67%, sino que le pondría, no sé, el número en que esté trabajando. Si yo estoy trabajando en una escala del 1 al 10, le voy a poner, bueno, si es mayor que 2, entonces tal cosa. Si, y así depende del caso que estemos trabajando. Apretaríamos en aceptar y ya nos queda un condicional. Después, en este caso, está puesto como alarma un color. También se puede, como veíamos al principio, columnas, categoría, todos o depende de lo que utilicemos, y le cambiamos el color. En este caso es una columna condicionada, pero vamos a ir a algo más sencillo para que lo puedan ver. Por ejemplo, acá, que esto es un color fijo, no es un color que depende de otra cosa. Si yo quiero que el color dependa de otra cosa, lo que tengo que hacer es poner una medida o ponerle una columna calculada y que me diga, bueno, si los valores están entre tanto y tanto, entonces dame tal valor. O sea que el color va a ser rojo. Si no, dame otro valor que va a ir cambiando. Yo en este caso tengo, bueno, sé que son barras y el color es amarillo. Tengo múltiples colores, que son todos estos, o tengo la opción de ir a más colores. La provincia, como sabrán, ya tiene colores específicos, que son rosa, celeste y gris o un azul más oscuro, que son los mismos colores que podemos encontrar en el logo, igual que tiene una letra, que es una letra oficial.
Esto si no la saben o no la recuerdan, se la podemos pasar, no hay ningún tipo de inconveniente. Este es un tablero que no está actualizado. Sí, ya tiene los colores. Bueno, y vamos a ver, por ejemplo, esto es una línea que se insertó desde insertar, formas, y se insertó una línea. Se estiró en estilo, no le puse relleno porque no era necesario, le puse solamente el borde porque al fin y al cabo es una línea, y el color. El color en cuestión es este, que es este código, que si quieren se los pasamos al chat para que lo tengan de referencia. Bueno, no puedo entrar. Sofi, ¿no me haces el favor de copiar este código? Sí, espérame un cachito. Sí, tranqui, no hay ningún apuro. Bien, pero vamos a tener otros colores también en general, van a ser celeste, rosa, unión azul más oscuro y grises. Pero el que debemos saber es este código. Eh, no sé si ya lo habías copiado, si no te lo saqué antes de tiempo. Ahí, es numeral E044A7. ¿No? Exactamente. Bien, igual nosotros tenemos una lista de colores que después se la vamos a pasar, pero este es el principal hoy en día. El amarillo se usa mucho en otro momento o para otros programas. Por ejemplo, el programa Buenos Aires Crea, el color principal es el amarillo. Más allá de la gestión a la que pertenezca, es el color del programa. También debemos ser conscientes que cada entidad, cada programa tiene sus colores específicos y tiene sus logos. Hablando de logos, si nosotros quisiéramos insertar logos, los vamos a insertar como una imagen. En este caso es la imagen de Sidu. ¿Y yo qué hice? Voy a insertar a la barra superior, aprieto imagen, voy a mis imágenes, no sé, en descargas o en imágenes, y pongo la imagen que necesite. En este caso no tengo el logo, pero si lo tuviese lo podría insertar como... Y me aparecería así como una imagen y le regulo el tamaño que quiero. Recordemos que no todas las imágenes tienen fondo transparente y algunas que tienen fondo blanco. Así que si lo ponemos sobre otra cosa, por ejemplo, vamos a ampliar esto bastante para que se note, tiene fondo transparente, me viene perfecto. Pero si tuviese fondo blanco me estaría tapando los valores que tengo por detrás. ¿Cómo sé qué valores tengo por delante y qué valores tengo por detrás? Lo que yo ponga primero va a quedar siempre detrás y las cosas que voy agregando van a ir tapando. Así que tendríamos que ir regulando. Una compañera preguntó cómo hacer para que queden gráficos sobre otros. En este caso, nosotros tenemos la opción de ponerle fondo a todos los gráficos. Vamos a ir al pincelito y tenemos objeto visual y general. Tenemos la parte de título, que es el título este, ahora por inspector, se lo podríamos quitar, se lo podríamos cambiar. Tenemos efectos y tenemos fondo. Si yo le pongo el fondo, ven que es un fondo blanco, ya dejé de ver lo que había atrás. En este caso lo sigo viendo porque está por sobre este gráfico, pero el otro que no estaba por sobre el gráfico, dejé de verlo porque el fondo me lo tapa. Entonces volvemos a efectos y quitamos el fondo. Podríamos agregarle un borde, que en este caso no tendría mucho sentido, pero nos hace el cuadradito este. A veces puede estar bueno, puede ser útil, eso es una cuestión de gustos. Yo en general no le dejo fondos porque me parece que queda más lindo sin el borde visual y sin el fondo. Bien, como sabemos que este gráfico se va a ir achicando y los valores nunca van a pasar a esta altura, porque a medida que siga avanzando van a ir cada vez más chicos, sé que no me va a tapar estos valores y los pude poner atrás. Tenemos que asegurarnos que cuando cambien y se modifiquen los gráficos a partir de los diferentes criterios, no nos tapen los objetos que tenemos puestos detrás. Hay algo que es un poquito más avanzado, pero lo voy a comentar por arriba, que es dentro de la opción ver, nosotros tenemos selección.
Si se traban con esto, se asustan o lo que sea, no hay problema, no es obligatorio, no es necesario que lo hagan, es algo más avanzado, pero como nos consultaron particularmente cómo hacerlo, queríamos más o menos mencionarlo. Hay otras opciones que son marcadores, que eso ya es un poco más avanzado, que nos permite hacer 2 capas. Momentáneamente nos vamos a quedar solo con la selección. ¿Qué nos está diciendo? Que este gráfico que yo seleccioné está en este orden. O sea que tiene, esta imagen está puesta por arriba. Esta forma, que es la línea, está puesta por arriba. Esta segmentación está puesta por arriba. Esta tarjeta está puesta por arriba. La matriz está puesta por arriba. Bien, entonces, yo tengo obras por inspector, que es este gráfico. Pero también tengo esta tarjeta. Si yo quisiese que esta tarjeta quede por abajo, la pondría acá. Pero, en cambio, si yo pongo fondo, vamos a volver a ponerle fondo para que quede claro. Vamos a efecto, fondo. Ya dejé de ver lo que hay atrás. Entonces vamos a la parte de selección. Y vamos a estas tarjetas, ponerlas por arriba. Entonces, aunque tengamos fondo, lo vamos a ir viendo por arriba. Ahí está. Lo vamos a quitar. Recuerden desde ver, selección, y nos va a abrir esto. Y ahí podemos ir viendo. Si nosotros quisiésemos dejar de ver este gráfico, porque no sé, decidimos no usarlo, apretamos en el ojito. Me equivoqué de gráfico. Ahí está. Apretamos en el ojito y no lo vemos más. Este gráfico está, pero está oculto. Y aunque nosotros cliquemos acá, no lo vamos a ver, va a ser como que no existe. Así que si quisiésemos volver a verlo, tenemos que ir a selección y volver al ojito. Bueno, ya son y 38. Si les parece, vamos a comentar más o menos cómo publicar un tablero. Y vamos a comentar qué es Power BI Service, que lo hemos mencionado varias veces, que es la parte de publicación. Recuerden siempre que para publicar un tablero, ahora sí necesitamos una cuenta institucional, que en este caso es Instituto de la Vivienda, que es mi cuenta institucional, bueno, la de todos, pero es la que estoy usando yo. Ustedes van a tener la que les corresponde a su organismo, si es que tienen. Si no tienen cuenta institucional, ya vieron que pueden trabajar igual, pero no van a poder publicar. Bien, terminemos de modificar, terminemos de hacer todo. Entonces vamos a ir acá a publicar. Previamente, antes de publicar, nos vamos a asegurar que estos datos estén actualizados. Entonces vamos a apretar acá en actualizar, clic, y empieza a actualizar. Esto tarda mucho, así que yo lo voy a cancelar. Me dio error porque lo cancelé. Pero bueno, nos vamos a asegurar que estén actualizados los valores antes de publicarlo. Y para estar seguros de eso, vamos a la parte de datos. Y si nos posicionamos sin apretar clic sobre alguna de las bases, bueno, ahí está, nos va a decir 24 del 5 del 2024, las 10 y 16, con 10 segundos, fue la hora de actualización de esta base particular. En general, como actualizamos desde acá, que actualiza todas las bases juntas, nos van a aparecer todas con la misma hora. Si quisiésemos actualizar una base particular y no actualizar todo porque tenemos un tablero muy grande, apretamos clic derecho y actualizar datos de una única base. Bien. Una vez actualizados los valores y terminado el diseño, vamos a ir a publicar. Clic, publicar, guardar. Guardamos los cambios que hicimos. Bien. Vamos a esperar a que cargue un poquito. Bien. Va a salir esto que dice publicar en Power BI. Seleccionamos mi área de trabajo, que ya va a estar cargada previamente junto con la cuenta. Seleccionar. Y ahí lo va a estar publicando. Ahora, como este tablero ya está publicado y solamente hay que actualizarlo, vamos a apretar en reemplazar, que es para sobreescribir. Yo no lo voy a sobreescribir
por el simple hecho de que ya lo subí, tarda mucho, y para no perder tiempo vamos a ir directamente a Power BI Service a verlo. Eh, pero recuerden que cuando publicamos lo que hacemos es compartir una imagen. Es una imagen de la última vez que guardamos el tablero. Interactiva, sí, pero una imagen al fin. Van a ser los datos que estaban a ese momento, a esa hora específica. Si cambiaron después de eso, no van a cambiar. Paco, Sí, quería aclarar que, por ejemplo, lo que mostraste primero, el tema de las fechas que se eso le ponían iba a ahí, decir, sí. que por ejemplo nosotros las ponemos ahí para que la gente cuando entra a ver el tablero publicado sepa en qué momento está actualizado, digamos. Y hay veces que si no tiene la fecha de hoy, nos llaman y nos dicen, che, no actualizaron el tablero o cosas así. Y bueno, los planes de trabajo, por ejemplo, que es la fecha que nosotros ponemos a mano, también, porque es cuando lo recibimos por mail. Entonces, si ellos nos enviaron planes de trabajo, después nos van a decir, no actualizaron los planes de trabajo o cuestiones así. Bien, igual van a ver que Power BI nos muestra la hora y la fecha. Pero bueno, ahí vamos a ver eso. Vamos de a poco. Primero ingresamos a microsoft.com/es-es/Power Platform Products Power BI. Básicamente el link de ingreso a Power BI. Si ustedes no tienen el link exacto, yo ya lo tengo guardado porque lo usamos todos los días, pueden escribir Power BI Service y les va a aparecer y apretan clic hasta que entren a esta página. Ahí les va a pedir iniciar sesión. Bueno, yo en este caso tengo 3 cuentas de trabajo. Voy a entrar al Instituto de Vivienda. Y ahora nos va a aparecer esta imagen como imagen central. Bien. Esto, como es una cuenta que usamos varias personas, en el iconito, en notificaciones, me dice que se exportaron correctamente los datos. O sea que alguien hizo una exportación de datos específicos de algún tablero. Eso es una descarga o exportar algún gráfico que ahora lo podemos ver. En general funciona mucho con las tablas y con las matrices. No vamos a exportar otro tipo de datos. Pero para que sepan que son las notificaciones. O que la versión gratuita se está por expirar. Para que vean que se puede usar perfectamente la versión gratuita. Y no va a haber inconvenientes. Se puede usar para trabajar sin ningún problema. No es necesario usar la versión paga, que va a tener algunos beneficios, sí, y principalmente no vamos a tener que estar actualizándola cada cierto tiempo cuando nos dice que se vence. Pero se puede trabajar sin ningún problema con la versión gratuita. Ya llevamos bastante tiempo. Bien, vamos a mi área de trabajo y acá tenemos todos los tableros que tenemos. Son muchos, como verán. Y vamos a poder ordenarlos de diferentes maneras, por nombre, por tipo, que son carpetas, tableros únicos, por tareas, por propietario. Por propietario no tendría sentido porque el único propietario que sube acá es el dueño de la cuenta, o sea, Instituto de la Vivienda. Y todos van a pertenecer al mismo propietario. Pero Power BI te lo aclara por las dudas. En este caso, como son carpetas, no tiene propietario, porque no fue subido desde la cuenta. Y actualizado, que es la hora de actualización. Esto es lo más importante. Si nosotros cliqueamos acá, nos va a aparecer 18 del 12, 2024, o sea, hoy las últimas actualizaciones, que fueron estos tableros. Y más antiguos. En este caso vamos a buscar el tablero que estuvimos trabajando. Y lo vamos a buscar por nombre. Tablero de inspección, prueba visual. Yo escribí prueba, si escribiese inspección, ahí me va a aparecer el actual
y el que estamos utilizando de prueba. Y una versión 2, bueno, diferentes cosas. Tenemos dos opciones. Tenemos la opción de datos, que es esta, que es el modelo semántico, que les voy a mostrar para que sepan qué es lo que es, pero no lo vamos a utilizar, que nos muestra el tablero en cuestión, las conexiones, la hora de actualización y algunas cositas más. Nos permite analizar las Excel, los linajes, abrir el modelo de datos, la escritura de DAX, explorar datos. Eso en general no lo vamos a tocar. Y esto que tiene sus barritas, que es el informe que vamos a ingresar. Y ahí tenemos el tablero publicado. Que como les decía Sofi, tiene su hora. 21 del 5 del 2024 al plan de trabajo y el otro el 18 del 12 del 2024. ¿Por qué? Porque fue que ahora hice un guardado y me quedo con un today, entonces me va a aparecer la fecha de hoy. Pero la fecha de actualización real va a ser esta que está acá arriba, que dice datos actualizados al 4 del 11 del 2024, que fue una subida de prueba que hicimos como para tenerlo. Más que nada, como les decimos, porque los tableros en publicarse tardan unos minutos y para no perder minutos de clase preferimos dejarlo. Y todas las pestañas que teníamos utilizables son estas que tenemos acá a la izquierda. Como ven, la que estaba oculta no se ve. Y nosotros podremos interactuar perfectamente. Bien. A veces los tableros, cuando entramos, ya alguien los trabajó y supongamos salimos, no sé, nos pusimos a hacer otra cosa. Y ingresamos de vuelta al tablero. Y el tablero vemos que está así filtrado, que no está limpio. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que movernos con esta barrita. Ahí obtener información. Con esta barrita de acá gris. Y buscar esto, este icono. Que va a estar verde. Apretamos acá y restablecer. Y nos restablece el tablero los valores con los que se subieron. Con los que se subió originalmente. Otra cosa, Joaco, que al momento de guardarlo en Power BI Desktop, fijarnos de no dejar nada filtrado, salvo que querramos. O sea, hay veces que queremos dejar algo filtrado. Pero la idea es guardarlo sin ningún filtro, porque se va a publicar como está guardado en nuestra compu. Eso tenerlo en cuenta. Y se va a restablecer con la flechita verde a cómo nosotros lo publicamos, o sea, cómo está guardado en la compu. Exactamente. Bueno, para exportar tenemos 3 puntitos. Vamos a opciones, exportar datos. Y acá nos haría una descarga de todos los valores de esta tabla como un Excel. Si quieren lo podemos ver, exportar datos, vamos a apretar acá, en el medio, datos resumidos, y siempre vamos a apretar 150.000 filas como máximo, que es un montón, ya sé, pero por algún motivo el valor que Power BI mejor funciona. Si apretamos 500.000 o 30.000, puede fallar y pasárnoslo como un CSV. Apretamos exportar, nos va a aparecer que se está exportando. Esperamos unos segundos. Listo, se exportó correctamente y ahora nos permite descargarlo. Vamos a abrir. Y tenemos nuestra tabla en cuestión descargada de Power BI como un Excel. Totalmente interactiva, con sus enlaces, con sus cosas, con sus valores, pero como un Excel. Y hay algo a tener en cuenta, que por suerte Power BI nos lo muestra, que si nosotros hicimos modificaciones en el tablero y filtramos por algo, incluso desde la parte visual y después exportamos,
por ejemplo, en este caso nos va a decir qué filtros están aplicados. Bueno, seguimiento de inspección, la descripción no es blanco. Pero capaz que estamos filtrados por un municipio y no nos dimos cuenta. Bueno, nos va a decir, está filtrado por tal municipio. Entonces los valores que nos va a mostrar acá no van a ser los valores totales, sino los valores que queden a partir del filtro aplicado. Bien. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo que les interese, que les haya llamado particularmente la atención? Igualmente, les queríamos recordar que la próxima clase va a ser una clase destinada específicamente a las consultas, a la práctica, así que si quieren traernos tableros y decir, bueno, lo quiero compartir, o que me gustaría probar tal cosa, o me interesó algún objeto visual, o no entiendo, me gustaría profundizarlo más, o me gustaría, no sé, ver alguna cosa de publicación, o de exportar datos, o filtros, o lo que se les ocurra, nos dicen y lo trabajamos, no hay ningún tipo de problema. Si es algo que no hayamos visto, les pedimos por favor que nos envíen por mensaje al foro o privado, no hay ningún tipo de inconveniente, así podemos preparar algo, como el ejemplo de los mapas, que podemos prepararles material específico si es algo un poquito más avanzado de lo que acostumbramos a dar en una introducción, que van a necesitar un material de apoyo. Sí, recuerden, Joaco, que no es necesario publicar, o sea, no van a publicar sus tableros. Eso es para si después ustedes lo necesitan para su trabajo. Eso es una cuestión que no sea un impedimento ni nada. Y bueno, le iba a decir algo más que me olvidé en este momento. No, es que yo creo que claramente las dudas nos van a surgir en la práctica, ¿viste? Como pasa. Exacto. Así que nada, tenemos que practicar. Yo, la parte de visualización no chusmeé nada todavía, como para arrancar. Dale. Creo que se dejaron un par de tableros de ejemplo en el aula virtual. Creo que había Sí. subido Ger algo. Como para que ustedes chusmen y por ahí tomar la idea, digamos, de algún objeto visual y eso, porque según el dato que tengamos es qué objeto visual lo muestra mejor. No es que se usan los mismos objetos visuales para todas, así que ver eso. Y obvio, practicar todo, pueden ir escribiéndonos en el foro y también, bueno, lo podemos ver la clase que viene, que va a ser sin material nuevo, digamos, sino que es de consultas para ustedes. No sé si alguien tiene una consulta ahora. No. Practicar ahora. Me parece que las consultas a mí me van a surgir después. Sí, Tal en cual. principio tendría que resolver lo que pasó de la transformación de datos y después ya podría empezar a armar las visualizaciones. Claro, yo estoy igual, tengo que todavía que limpiar muchos datos y la parte que más tiempo lleva todavía para visualizar me falta un montón. Dale. Sí. Vayan practicando todo. Sí, Melina. No, iba a comentar algo parecido a lo que decían las chicas, de todavía tengo que ver un poco lo de calcular o como nuevas columnas o el tema de las medidas y eso que vimos la clase pasada para ver si digamos, eso después que sea un insumo para poder visualizar, ¿no? Genial. Recuerden, o sea, vayan practicando y cualquier duda que les surja, no se queden trabadas, o sea, escriban en el foro, nosotros estamos ahí para contestar, que no sea un impedimento, digamos, porque puede pasar que se ponen a hacer algo, que lo vimos en clase, les parece que por ahí es fácil y no sé, se traban con una pavada, pues muchas veces son cuestiones que son re sencillas de solucionar, pero en el momento te traban. Entonces, Claro. escríbanos en el foro que nosotros vamos a estar atentos. Bárbaro. Bueno, Bien. muchas gracias. Bueno, muchas gracias, chicas. Gracias, Joaco. No sé si Sí, estaban acá. Gracias a Bueno, muchas ustedes. gracias. 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 Chao, nos gracias vemos chicos. Chao, nos el vemos la jueves próxima. Chau, chau. a Nos las 9 de vemos. la mañana. Listo, chao. Chao, que estén bien.